En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén. Fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos. Pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higo. Entonces le dijo a la higuera: que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de allí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles: ¿acaso no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se secó. Jesús les dijo entonces: tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a ese monte: quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebramos la liturgia Evangelio que corresponde a esta palabra de Dios hoy, del viernes de la octava semana del tiempo ordinario. Un evangelio con muchas enseñanzas importantes. Vamos a tratar de simplificar para que podamos cada uno también hacer nuestra lectura, reflexionarla, rumiarla y aplicarla a nuestra vida. El texto nos enseña cómo Jesús, que había anunciado que iba a ir a Jerusalén, donde precisamente le esperaba su Pascua, la muerte y resurrección. Jesús va a Jerusalén y hace este signo que para muchos fue un signo donde Jesús prácticamente se expone para que lo condenen a la muerte, ya que va al templo y limpia el templo. Lo habían convertido en un mercadillo donde compraban, vendían y se cruzaban en el templo, no había ningún respeto. Jesús, recuerden, los otros evangelistas le preguntarán por qué hace eso, y Jesús dirá: destruyen este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y Jesús toma ese signo como el signo de su muerte y resurrección. Y es más, los fariseos terminan queriéndolo matar. Y de hecho esto va a ser uno de los argumentos por los cuales lo van a acusar ante el Sanedrín para quitarle la vida. Pero volvamos al templo. Jesús hace este signo de limpieza. Y eso es bien importante recordar que nuestros templos también en la actualidad
y pensemos en el templo de cada uno de nosotros, de nuestra comunidad. Tiene que ser un lugar de respeto, un lugar que lo cuidemos, un lugar que ha sido hecho para el culto a Dios, y por eso es importante que se respete en las Eucaristías, sobre todo el domingo, en los minutos anteriores, cuando inicia la celebración. A veces hay murmullos, hay mucha plática. Claro que es un momento que se encuentran, quizás no se han visto, pero el templo debe ser un lugar de silencio, de oración, dejar que los demás están orando y que se concentren. Entonces tenemos que tener esa actitud de respeto, saber hablar con moderación, no cruzarse solo por cruzarse, sino que se debe hacer una genuflexión al pasarse de un lado al otro, porque en la mayoría de nuestros templos tenemos al Santísimo Sacramento, que así debe de ser, presidiendo. Por ese motivo algunos lo han dejado solo en las capillas, pero el lugar donde está el Santísimo es el lugar donde se preside, porque la presencia de Él, y tenemos que respetar esa presencia, adorarle al Señor, guardar silencio, ese respeto, esa compostura en todos los aspectos. Cada uno revisemos cómo estamos comportándonos en nuestras visitas a los templos. Y luego otra enseñanza importante de Jesús es con la higuera, que no tenía el fruto, no tanto los higos, sino las brevas, que es un fruto antes que dan las higueras, antes que llegue la temporada de ellos. Entonces no encontró, Jesús esperaba, porque es lo propio de este árbol que dé fruto, y por eso lo maldice. Y al final pues se seca, y Pedro hace notar a Jesús que eso nos quiere decir, hermanos, y el Señor nos lo repite, no solo acá en este pasaje, que estamos llamados nosotros también a dar frutos. El Señor quiere que nuestra vida, y por eso celebramos Pentecostés el domingo anterior, recordando que es el Espíritu Santo que nos fecunda, y por eso el Espíritu Santo tenemos que pedirlo y orar para que Él dé en nosotros esos frutos que Dios quiere en nuestra vida, especialmente el fruto de santidad. Y luego la otra enseñanza es la oración. El Señor nos dice que todo lo que pidamos con fe, que lo creamos, que se nos concederá. Y eso es importante, orar con fe y tener esa confianza que Dios es un Padre bueno y que nos concede cuanto le pedimos. También nos enseña en la oración que siempre tenemos que perdonar para ser perdonados. Estas enseñanzas pues las pongamos en práctica y que nos ayuden tanto en lo personal, en nuestra vida familiar, nuestra vida comunitaria, y daremos los frutos que Dios quiere.